Iniciamos con nuestra declaración, iglesia. Vamos, vamos, iglesia, vamos, ese ánimo en el nombre de Jesús. Todos tenemos situaciones adversas, pero de todas ellas el Señor dijo que nos libra, amén. Y fiel y verdadero es el que lo ha hablado, el que lo ha prometido. Levanta tu Biblia, vamos. Decimos todos juntos, esa es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo, aleluya, lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer, gloria a Dios, todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida. Vamos, iglesia, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Y todos decimos, nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Gloria a su nombre, porque así creemos, conforme a nuestra fe se ha hecho. Y eso es lo que creemos. Y como decía el pastor, los niños pueden salir, las maestras también, y los demás nos quedamos. Hace poquito estaba viendo un video triste al mismo tiempo, porque era la galería de un homenaje que se le hizo a él. Y alguien escribió en un comentario, esta es mi Biblia, y al final decía, y los niños pueden salir, así como decía el pastor. Y eso es bonito, es nostálgico, sí, pero es bonito que lo recuerden personas que nunca he conocido y quizás nunca vaya a conocer, al menos aquí en la tierra. Así que les pido apoyo que me apoyen con los niños y los demás. En el nombre de Jesús iniciamos nuestro servicio. Y el tema es, y el velo se rasgó. Aprovechando que estamos en Semana Santa, ya terminó Semana Santa, ¿verdad? Pero en estas fechas. Pero lo puse a hacer un poco más largo. Todo cambió, todo cambió cuando el velo se rasgó. Nunca fuimos los mejor, nunca fue mejor, nunca pudo haber ocurrido algo porque se rasgó a causa de Jesús. Todo el centro aquí es Jesús, no es otra cosa, no es los pastores, no son los ujieres, no son nadie más que Jesús, amén. Podemos tener ese lugar lleno y tener muchas vistas tal vez en YouTube, pero si Jesús no es el lugar, esto no es el centro, perdón, no tiene ningún sentido. ¿Sí me escucho? Yo me escucho un poco rara, ¿sí? Trataré de acercar ahí en el sonido, trataré de acercarme. Ya. Bueno, hoy te quiero, no lo pedí en pantalla, se me pasó. Tengo algunas cosas que se iban a proyectar en pantallas, pero se me pasó decirlo. Bueno, significado de la palabra velo. El significado de la palabra velo, de acuerdo con el diccionario, quiere decir que es una cortina, tela que cubre algo, pero siempre es para evitar ver o impedir el acceso hacia algo. Tenemos esta cortina aquí atrás que es negra, nadie puede ver atrás, primero no se puede pasar para atrás porque está la pared, ¿verdad? Pero si no estuviera la pared, pues tú no puedes ver lo que hay para allá atrás, no puedes, porque hay un velo, hay una cortina. Y eso, hoy te quiero compartir un tema, eso sobre el velo, muy importante. Lo mejor que nos pudo haber pasado, y yo sé que al final le darás la razón a lo que Dios está hablando, no a lo que yo digo, sino a lo que Dios nos va a hablar esta mañana. Es lo mejor que nos pudo haber pasado a todos nosotros los seres humanos. Es lo mejor. Cuando el velo que nos separaba de Dios se rasgó. Y vamos a entrar en detalle un momento más sobre eso. El velo del templo, antes de eso te pongo en contexto. Dios le había dicho a Moisés que hiciera un tabernáculo. Este tabernáculo tenía 3 divisiones: el atrio, un espacio, el lugar santo y al final el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde moraba terrenalmente la presencia de Dios. Eso, iniciamos con eso en 3 divisiones en el tabernáculo.
el velo del templo, el cual estaba cubriendo la entrada al lugar santísimo, y que al momento de que Jesús murió y entregó su espíritu, dice la palabra que cuando entregó su espíritu, el velo se rasgó, se dividió en dos partes. Pero una pregunta, ¿por qué fue puesto el velo? ¿Con qué fin? ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué fue puesto y cuál fue la razón? ¿Por qué? ¿Cómo para qué? ¿Y qué significado tiene que este velo se haya rasgado? Lo vamos a ir desmenuzando, primeramente Dios. ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué el velo se rasga en dos? Precisamente cuando Jesús muere y dice unas palabras que ahorita las vamos a ver. Cuando Jesús, antes de expirar, cuando expiró más bien, el velo se rasgó. ¿Por qué en ese justo y preciso momento? Este velo había sido puesto, como te dije al principio, por Moisés. El Dios le dijo: haz un tabernáculo, y Moisés obviamente obedeció al Señor. Y fue puesto porque el pueblo de Dios no quiso tener comunión, intimidad con su Creador. Y Dios dijo: bueno, entonces vamos a hacer un tabernáculo. Y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y este velo, Moisés tenía instrucciones de cómo, de qué tela, cómo tenía que ser el velo. Dios le dijo a Moisés: lo quiero así, asado, de esta manera y de esta manera. Vamos a ver varios capítulos, y en Éxodo 26, capítulo 31 al 33, fíjate bien, no pierdas detalle, cada detallito. De hecho, cada número en la Biblia es importante. Yo recuerdo que yo le decía a mi esposo cuando leía la Biblia: pero ¿para qué mencionan la tanta genealogía? Hasta se me olvida que Matusalén engendró anda y allá sí. Y él decía: mami, todo es importante. Yo decía: no, como que la genealogía. Hoy entiendo que todo tiene que ver, cada número, cada palabra, todo tiene un importante significado. Si no, no estuviera ahí. Entonces vemos con detalle el velo de lo cómo se lo pidió Dios a Moisés. Dice: también harás un velo, imagínalo todo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa, de lo mejor, con querubines, verso 30 y 32. Y lo pondrás entre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre bases de plata, verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, no pierdas detalle, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación. Hay una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerda, el tabernáculo es el atrio, lugar santo, lugar santísimo, donde estaba la presencia del Dios viviente. El velo, voy a decir muchas veces la palabra velo, para que no te sorprenda y no digas: ay, qué repetitivo. Es que ese es nuestro tema. El velo era la presentación perfecta de una eminente separación entre Dios y la humanidad, ya que la humanidad en la tierra no tenía acceso al lugar santísimo. Tenía acceso, ¿sabes de qué manera? A través de una persona que era el sumo sacerdote. Había sacerdotes, pero había uno que era el sumo, estaba por encima de los demás sacerdotes. Teníamos acceso solamente a través del sacerdote. Incluso cuando los sacerdotes que entraban al lugar santísimo viviendo en santidad, literalmente caían muertos ante la presencia de Dios que habitaba en el lugar santísimo. La presencia de Dios se encontraba en el arca del pacto. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para la expiación de todos los pecados del pueblo de Israel. Una vez al año, nada más. Ese sacerdote se tenía que preparar. Gracias. Ese sacerdote se tenía que preparar todo este año. Y si cuando le tocaba entrar al lugar santísimo para llevar rociado de sangre,
para la expiación de los pecados del pueblo. ¿Sabes qué pasaba cuando entraba al lugar santísimo? Estaba en el atrio, pasaba al lugar santo y luego pasaba una vez al año al lugar santísimo. Si su vida no había sido de acuerdo a las reglas de la ley, porque estamos hablando en ese tiempo que era establecida la ley, caía instantáneamente muerto. Se dice, porque en la Biblia yo lo busqué varias veces y no lo encontré, pero la historia cuenta, y de alguna manera puede que sí sea cierto, no puedes creerlo o no, esto que te voy a decir. Yo pienso que sí es verdad, pero es historia. Se dice que ponían campanitas en el borde del manto, de la vestidura, perdón, del sumo sacerdote. Esas campanitas hacían ruido, hacían un tintineo, pero también en su tobillo amarraban una cuerda. Imagínate, llevaba las campanitas y en su tobillo una cuerda. Él iba entrando y se oía el tintineo y se oía y todos estaban, no, sí, está vivo, porque se escuchan las campanitas. Y el sacerdote sí había mantenido su vida de acuerdo a la ley, no había pecado, se había mantenido en santidad. El sacerdote salía y no moría. Pero si de repente el sacerdote entraba con las cuerdas y con las campanitas puestas y de momento se dejaba escuchar el tintineo, el ruido de las campanitas, y pasaba tiempo, decían, murió, no estaba en santidad. No sé si decían no estaba en santidad, pero eso era el motivo. Entonces, como nadie podía pasarse a sacar el cuerpo del sacerdote, el sacerdote que había muerto, el sumo sacerdote, lo jalaban con la cuerda que le habían puesto en su tobillo, porque de alguna manera tenían que sacar el cadáver, me imagino yo, y se dice que esa era la forma. Nadie podía entrar, el velo nos separaba de Dios totalmente. La humanidad y Dios estaba dividida por ese velo. En el tiempo de la vida de Jesús hacia atrás, el Santo Templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía, pues este era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios, lo que te estoy hablando ahorita, la adoración, y estrictamente de acuerdo a la ley, porque entonces estaban bajo el dominio de la ley, hacían todo de acuerdo a eso, a la ley, lo que Dios les había dado a través de Moisés. Estrictamente lo cumplían, era seguida fielmente. Y por eso la carta, si tú lees la carta de Hebreos 9, no lo vamos a leer, pero todo ese capítulo nos dice que el templo del velo que separaba del lugar santísimo del lugar terrenal era donde moraba, nuevamente les digo, la presencia de Dios. Y lo vemos en Hebreos 9:13. Hebreos 9, versículo 1 y 3. Ahora bien, aún estamos hablando del primer pacto, antiguo pacto. Ya no estamos bajo las leyes de ese pacto, eso seguimos, es gracia. Dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, como te lo dije. Es la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Verso 3. Tras el segundo velo, el que describimos al inicio, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santo. Ese era el lugar santísimo. Era un lugar tan especial. ¿Y cómo no? ¿Por qué era especial en la tierra? Porque solamente allí se encontraba la presencia de Dios. Y la parte del resto del templo es donde moraban las personas, los humanos, los hombres. Esto significa que el hombre estaba totalmente separado de Dios, porque había pecado. Y había una barrera entre el Dios y los hombres a causa del pecado, y por la maldad del hombre y por la transgresión de todos sus pecados. Por eso se había establecido ese velo muy grueso. Ahorita te vamos a dar las medidas que se aproximan, porque con exactitud no se sabe. Y ese velo estaba impidiendo
la entrada al lugar santo y santísimo. Nadie más que el sumo sacerdote podía entrar, y sin pecado. Si no pasaba, que moría, como hace un momento lo expliqué. Y precisamente el profeta Isaías nos describe la situación que se encontraba el ser humano. Y lo vemos en Isaías 59, capítulo 1, verso 2, versión Reina Valera. Fíjate cómo era estricta la ley. Decía: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, y eso lo seguimos creyendo, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2. Pero en ese entonces bajó la ley, pero vuestras iniquidades han hecho división. Por eso tuve que poner un velo. Por tus pecados hemos tenido que hacer una división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así era la ley. Así era la ley de Moisés, tan perfecta y tan dura a la vez. Esto era antes de que se rasgara el templo. Ahí dijo, hizo una división a causa de sus transgresiones, a causa de sus pecados. Ahí el velo todavía no se rasgaba, era el antiguo pacto. Así estábamos tú y yo, así estaban ellos, separados. ¿Quién? De Dios. ¿De quién? De Dios. Solamente, como te dije, se le permitía al sumo sacerdote pasar tras el velo una sola vez al año. Y así no lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia en Éxodo 30, versículo 10, nueva traducción viviente. Luego después lo vemos en Hebreos. Una vez al año Aarón debía purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se ha de purificar al pueblo de su pecado. Se purificaba el pecado del pueblo. No podían quitar los pecados, recuérdalo, no se podía quitar, solo eran cubiertos. Solo Jesús nos lavó y no se acuerda de ellos, pero en este caso no. Dice, hacía purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevaba a cabo los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Y vemos nuevamente en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7:6, en nueva traducción viviente, nos lo vuelve a repetir. Gracias, 9:7, y yo lo tenía. ¿Sí? Bueno, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Era evidente que el tabernáculo se dividía, como dijimos hace un momento, en tres partes. Los israelitas podían entrar solamente al atrio, ahí no pasaba nada. En el tabernáculo tenía su atrio, podían entrar y no pasaba nada. Los sacerdotes, no el sumo, los sacerdotes podían servir en el lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, solo una vez al año, para la expiación, para cubrir los pecados, no para quitarlos. Nunca podía quitarlos, los cubría con la sangre de los animalitos. De esta manera solo él podía entrar a la presencia de Dios y hacer la expiación. Todo este relato lo está en todo Levítico 16, pero no lo vamos a ver, solamente vamos a ver Levítico 16:30. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Era lo que hacía, se metía el sacerdote, purificado delante de la presencia del Señor, y le perdonaban sus pecados. Esto sucedía cuando el sacerdote entraba y llevaba la sangre de los animalitos, y el pueblo ofrecía perdón cuando pecaban. Eso era lo que hacía, porque el velo no les permitía la entrada al lugar santísimo. Este velo colgante no era cualquier velo, iglesia. No era un simple velo como este que tenemos aquí, que es una cortina que no mide de ancho, ¿qué será? Ni milímetros es lo que mide. Pero el velo del que hablamos al principio era imponente.
y se dice que medía entre 18 y 19 metros de altura y de espesor, o sea de grueso, tenía 10 centímetros. Imagínate el grosor que tenía el velo y lo que leímos al principio de lo que estaba hecho. Se dice que es un aproximado. Lo que sí es que era imposible que alguien quisiera quitar el velo o separar el velo, que por muchos años nos había separado a nosotros, a Dios, de la humanidad. Un hombre Josefo, llamado Josefo, historiador judío, nacido en Jerusalén, fue el que dio los datos de las medidas del velo. Y él decía que aún atando 2 caballos, uno del extremo del velo y otro del otro extremo del velo, ni esos 2 caballos podían quitar el velo, no podían. Y fíjate la fuerza que tiene un caballo. Ahora 2 y ahora otros 2. Eso lo puedes encontrar en Google. Ahí está ese dato. Era imposible rasgarlo, era imposible. Ese velo que nos separaba de la presencia de Dios, y la única forma que el pecador podía acercarse era por medio de la sangre de los animalitos, pues el velo nos negaba el paso y nos mantuvo lejos. Por muchos años estaba el velo, no se podían acercar. Pero más adelante pasaría algo. ¿Por qué el velo se rasga cuando Jesús muere? Gloria a Dios que luego resucita. ¿Pero por qué? Más adelante ocurriría eso. Algo que te cambiaría la historia a ti y a todo el que quiera. Me cambió la historia a mí, a todo el que quiera reconocer a Jesús como su Salvador. Y la cambiaría, ¿sabes cómo? Para siempre, para siempre. Por eso se llama nuestro tema, el velo se rasgó. ¿Sabes qué sucedió cuando cuando Dios rasgó el velo del templo, cuando Jesús estaba en la cruz? Lo que sucedió fue que eliminó, imagínate lo sucedido. El velo se rasga. Fue lo que eliminó las restricciones, la separación hechas por el hombre a causa de su pecado, y cualquier persona, después de que se rasgó el velo, podía mirar al otro lado, donde estaba el Santo de los Santos. Podíamos acercarnos. Jesús abrió la puerta para que todos con confianza entráramos ante el trono de la gracia. No podíamos, al rasgarse pudimos, se puede entrar. Ahorita vamos a entrar en detalle. Qué maravilloso y extraordinario y formidable acto hizo Dios, el Todopoderoso, cuando Jesús murió en la cruz. Mateo 27, versículo 45 en Reina Valera. Esto fue lo que sucedió. Ya vimos por qué el velo, lo que medía, lo que pesaba, tal vez era, no me lo puedo imaginar. Y ya vimos que el velo era la separación del lugar santísimo, que moraba en el arca del pacto, la presencia de Dios, y que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Lo he repetido varias veces, espero que no se te olvide, porque al final vas a decir, bueno, los que no sepan con detalle es por qué pasó, qué fue lo que pasó, o sea, ciencia cierta. Y este fue un acto maravilloso que Dios hizo. Y lo vemos en Mateo. Y dice, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Verso 46. Cerca de la hora 9ª, Jesús, ahí está, ahí vamos acercándonos, iglesia. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto significaba que mi pecado y tu pecado y todo el pecado del mundo estaba sobre el cuerpo de Jesús. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios tuvo que voltear su rostro, porque Dios no puede ver ni tener contacto con el pecado. Y por eso Él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Él tenía el pecado tuyo y el mío y el de todo el mundo, los que se han muerto, los que están por nacer, de todos. Murió por cada uno de todos, religiones, por budistas, satánicos, por todos murió.
que no les guste lo que haga, o sea, que no sea del agrado del Señor, lo que profesan es otra cosa, pero Él murió por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no puede tocar el pecado. Significa solamente que cayó sobre Jesús. El único que alguna vez tocara el pecado en la Trinidad es Jesús. De hecho, lo tocó, se convirtió en pecado. Hay un canto que me gusta que dice: pecado se volvió porque no lo conoció. No lo conoció, se volvió pecado por nosotros. Déjame, lo vuelvo a repetir. Es cuando clamó, esto significa que mi pecado y tu pecado estaba sobre Jesús. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. El Espíritu Santo no puede tocar el pecado. El único que alguna vez tocara el pecado en la Trinidad fue Jesús, y se convirtió en pecado. No se convirtió en pecador, porque para convertirse en pecador debió cometer pecado, pero no lo cometió. Jesús se convirtió en pecado para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios. Nunca fuimos justos, pero fuimos hechos justos debido a lo que Jesús hizo. No éramos justos, pero fuimos hechos. Verso 47 del mismo de Mateo dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías nombra, a Elías llama Verso 48. Al instante, corriendo, uno de ellos, de los soldados, tomó una esponja y la empapó de vinagre. Vinagre significa que era algo muy amargo, y poniéndolo en una caña, la dio de beber a Jesús. Nos pasamos a Juan, verso 19, 30. Después de que nuestro amado Jesús prueba el vinagre, que era amargo, ocurre lo siguiente. Y al instante, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, está hecho. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el griego, quiero que veamos qué quiere decir consumado es. ¿Qué significa? ¿Lo tenemos, por favor? En el original griego. Faltó la palabra es, pero es consumado es. Significa en el griego deuda pagada. Cuando dijo, estaba en la cruz y expiró, antes de expirar dijo consumado es, dijo deuda pagada. Todo lo que debíamos tú y yo, el lugar que Él tuvo, el lugar que Él estaba, en donde Él estaba, tú y yo lo merecíamos, el infierno lo merecíamos, pero Él sufrió y cargó con tu pecado, con todo el pecado del mundo. Y eso es lo que significa cuando dijo consumado es. Dijo deuda pagada. Lupita, tu deuda está pagada. Tú pones tu nombre, tu deuda está pagada. Hay varias connotaciones. También quiere decir totalmente saldada. Tu deuda totalmente saldada. Que no dejes que el diablo te quite tu paz. Cuando te equivocas, cuando me equivoco, cuando llegamos a cometer algo, Él llevó tus pecados pasados, presentes y futuros. No por eso quiere decir que vas a pecar deliberadamente, pero ya los llevó. Fue grande el sacrificio de Jesús, y eso nos lo dice. Deuda totalmente pagada, totalmente. Mira, diablo, mi deuda fue totalmente pagada. Consumado es. Así está escrito. También quiere decir otra connotación: o cuando un siervo completa una tarea. Jesús completó la tarea, murió por ti y por mí. Consumado es. Padre, ya está hecho, consumado es. Eso es deuda pagada. Nuestra deuda está totalmente pagada. En ese momento, cuando Él dijo esas palabras de consumado es, la obra de la redención se había completado, estaba completa en su totalidad. Ya no hay nada más que hacer, ya lo había hecho Él, ya lo hizo Él. Fue sin duda un grito de triunfo, porque dice que gritó: consumado es. Gritó, sin duda, y sí, no me vas a dejar mentir, fue un grito de triunfo, un grito de victoria, porque hoy tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Ya no necesitamos un sacerdote, pero eso está más adelante. Jesús en la cruz estaba diciendo: he pagado el precio, iglesia.
iglesia es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. He pagado el precio en su totalidad. Totalidad. Cuando te dan algo a crédito y tú pagas y dices tú, ay, ya fue mi última letra. Así decía mi papá, voy a pagar una letra. Yo decía, ¿qué es eso de las letras? Pero ahora entiendo, hoy voy a dar ya mi último pago. Ay, ¿y qué dices? No, ya lo pagué todo, ya no debo. Y descansas, ¿sí o no? Y descansas. Eso de crédito pues como que no es muy bueno, ¿verdad? Pero cada quien, pero en su totalidad. Y tú dices, ya no debes, no, ya no, ni un peso. Y aquella paz, y aquella tranquilidad, ¿sí o no? Pues es parecido, o sea, no es lo mismo, pero es ya, Señor, pagaste, te llevaste todo, Señor, gracias, en su totalidad, consumado es. Eso significa, cuando el diablo quiera traerte nuevamente tu pasado, tu presente, o algo que hayamos hecho, consciente o inconsciente, diablo, yo tengo un abogado, y él dijo, consumado es, amén. Deuda cancelada, y el triunfo, y triunfando en victoria sobre todo principado. Ya sabes, esos versículos son de mis, no todos, pero esos versículos me da placer hablarlos, y son los siguientes: triunfando en victoria sobre todo principado, sobre toda potestad, o sea, sobre el diablo y sobre los suyos, triunfando. Y con una voz fuerte le gritó al enemigo, hecho está, consumado es. ¿Escuchaste? Consumado es. Eso fue cuando él gritó en la cruz, consumado es. Diablo, sobre ti triunfé. Diablo, te aplasté. Diablo, te avergoncé. Y lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 en Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Teníamos un acta que nos era contraria. Teníamos un acta, teníamos un currículum lleno de Lupita pecó a tal hora, a tal hora y a tal hora, y después volvió a pecar y volvió a pecar, y bueno, el tuyo también. Así estábamos. Tal vez unos más que otros, pero teníamos un acta de que nos acusaba, y anuló, quitó, está anulado, no existe, más que cuando el diablo quiere venirte a atormentar, pero no existe ya esa acta. Dice, él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y eliminó, lo vas a buscar pero no lo vas a encontrar. Eliminó clavándola, ¿dónde? Estamos en pantallas, clavándola, ¿dónde? La clavó en la cruz, donde dijo consumado es, donde cargó con tu pecado, donde cargó con el pecado del mundo, donde cargó con mi pecado, pasados, presentes y vuelvo a decir, los futuros también. Allí quedó clavado, lo eliminó. Es decir, eliminar no existe. Cuando mandas un WhatsApp y lo eliminas por el motivo que sea, ese mensaje ya no existe. Creo yo que ya no existe. Lo quieren ver, no, ya no está, ya está eliminado. No sé si los hackers lo podrán eliminar, pero vamos a revivir ese, porque ellos le saben, ¿verdad? Pero suponiendo que no, eliminado, ya no lo vas a encontrar. Mira, recibí un mensaje, pero lo eliminaron. Nunca voy a saber qué dijo. Así es. Nunca encontrarás esa acta porque fue eliminada. Verso que sigue, o ya es el 14, ahí está. Y de esta manera desarmó. No tiene armas el enemigo más que lo que tú le permitas. Te ataca aquí en el campo de batalla. Ya sabes que ahí es el campo de batalla, ahí es donde te ataca. Es la única cosa que puede hacer, pero armas como tal no las tiene. Te puede sembrar aquí la duda, el temor, pero está en ti desecharlo. No tiene una arma. Siempre si tú platicas con otro hermano, no hay nada nuevo. Son las mismas armas que un síntoma, que un pensamiento de temor, no hay nada nuevo porque no puede crear. Entonces desarmó, escúchalo bien, no tiene armas. No escribí yo la Biblia, allí está. No hay ningún arma que tenga éxito en tu contra, iglesia. Totalmente dice, de esta manera desarmó a los gobernantes Satanás y los suyos. A eso se refiere. De esta manera desarmó a los gobernantes, aleluya, y a las autoridades espirituales, a las huestes de maldad, dice otro versículo. Los avergonzó. ¿Has pasado algún momento penoso? Yo creo que todos, ¿verdad? Los avergonzó. Tenían vergüenza porque había triunfado sobre ellos. Los avergonzó públicamente. Todavía con una persona que te dé pena o te avergüence, ya se siente feo. Ahora imagínate delante del público.
Si cuando me equivoco aquí, que hay público, y en YouTube es un poco penoso, pero imagínate a él públicamente lo exhibió. Eso es glorioso, eso es hermoso, saber que tu enemigo está vencido. Amén. Está vencido. Amén. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Amén. En la cruz. Dijo: he logrado, he pagado en su totalidad el precio por la humanidad que se había alejado por el pecado, por las transgresiones del humano. Con su muerte y muerte de cruz nos dio vida. Imagínate, muerte de cruz. Así lo dice la Biblia. Tenemos que entender algo, hermanos, sobre la crucifixión. Morir de esta manera es una terrible y tortuosa vivencia cuando mueres. Mueres por asfixia, porque no puedes respirar. O sea, tu cuerpo no resiste sostenerte. Imagínate, sus manos extendidas y todo su cuerpo y todo esto cayendo sobre su cuerpo, válgame la repetición, porque tu cuerpo ya no puede sostenerte y tus pulmones se comienzan a comprimir por esta muerte de cruz. Por lo tanto, ya no puedes hablar en voz alta. Pero ¿por qué me da gozo? ¿Sabes por qué me da gozo? Porque Jesús ganó fuerza. Nadie puede hablar, no puede emitir sonido por la posición de que está, la forma en que está muriendo de cruz. Pero tu Jesús y mi Jesús ganó fuerza para gritar: consumado es. Porque gritó, no solo lo dijo, pero dice: pero nuestro amado Jesús gritó tan fuerte, consumado es, que el siguiente y poderoso versículo se cumplió. Mateo 27, 51. Gritó tan fuerte, ganó fuerzas, que dijo lo siguiente. Mateo 27, verso 51. Cuando él grita eso, ahí viene el tema de nuestra prédica. Y he aquí el velo del templo. ¿Qué iglesia? Vamos, dímelo tú. Y el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó en dos. Impresionante. De arriba. ¿Por qué de abajo no? De arriba, de donde estábamos separados. Dios lo rasgó de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Observa que Jesús tenía gran poder y una gran fortaleza. Era de una complexión muy, muy bien dada. Todavía era un hombre fuerte, porque con esa voz el velo se rasgó. Ese velo que medía entre 18 y 19 metros y 10 centímetros de grueso. Pero cuando Jesús gritó tan fuerte, yo creo que Dios se emocionó tanto al escuchar el grito de lo que su hijo ya había hecho. Padre, está pagado. Que simplemente el Padre rompió el velo de arriba hacia abajo. Gloria a su nombre. Lo rompió porque detrás del velo estaba nuestro Dios, donde Dios radicaba, donde estaba su presencia. Nadie podía entrar ahí. Estaba completamente cerrado por el velo. Una sola vez, te recuerdo, al año el sumo sacerdote entraba y tenía que ser rociado con sangre para poder entrar. Y en santidad, si no, caía muerto. Y el pecado del hombre no era lavado cuando entraba el sacerdote, sino solamente era cubierto. Pero Jesús sí lavó nuestros pecados. Jesús quitó nuestros pecados cuando murió y cuando resucitó. Esto es lo que ocurrió cuando el velo se rasgó. Algo sucedió, y que destruyó todo lo que había, la separación que había entre el hombre y Dios. Ya no era un Dios inalcanzable, nadie podía alcanzarlo. Era el sumo sacerdote. Si yo quería entrar, no podía. Era mi intermediario, el sacerdote. Los animalitos que llegaban. Fíjate que Lupita es la número 1 en toda la acta que traigo aquí. Mira que cometió pecados todo. Y el Señor perdonaba mis pecados. Pero yo necesitaba un intermediario, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el jefe,
de los sacerdotes. Ya no era un Dios inalcanzable, a quien ninguna persona podía aproximarse, porque después cambió la historia, porque el velo se rasgó. El velo le abrió a todo el mundo la puerta para que fuéramos y entráramos con confianza. Nadie iba a entrar al lugar santísimo, pues con qué confianza, si el sacerdote, siendo el sumo sacerdote, había la posibilidad de que muriera por no tener una vida en santidad. ¿Qué íbamos a entrar nosotros? Definitivamente no. Después de que el velo se rasgó, Hebreos 4:16, es glorioso esto. Acerquémonos, vamos, acerquémonos pues confiadamente, como cuando tu hijo llega y dice: mami, ¿qué hay en el refrigerador? Y tú con toda la confianza le abres el refrigerador y es tuyo todo lo que hay ahí en el refrigerador. ¿Quién sabe por qué hago la comparación de comida, verdad? Pero es lo que se me ocurrió. Entra, agarra lo que tú quieras, papi, a mis hijos, lo que hay aquí. De hecho no me gusta, mami, todo es para ti. No me tienes ni qué pedir. No abuses nada más del azúcar, es lo que sí les controlo, sobre todo al pequeño. Pero de ahí en adelante, confiadamente mis hijos pueden entrar a mi recámara, a hablarme confiadamente. Hay la confianza, obviamente. Así te dice el Señor: ya se rasgó el velo del templo, ya no necesitas un intermediario. Dice: acércate pues, ponle tu nombre, acércate pues, Alejandra, mi hermana, Jamie, Anaí, todos, acércate pues confiadamente ante el trono de la qué, otra vez, de la qué, de la gracia. ¿Verdad que ya no dice del juicio? Porque ya no es la ley. La ley era tan severa, tan exacta, tan perfecta, que solo Jesús la pudo cubrir. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Señor, ven, tengo misericordia para darte y hallar gracia en el momento que lo necesitas, en el oportuno socorro. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios, porque podemos entrar, porque ya no necesitamos ese velo, porque se cayó esa separación, porque el mismo Dios lo rasgó de arriba hacia abajo. Por eso tú y yo podemos entrar, sentarnos en la presencia de Dios. Eso es glorioso, esos tiempos en la presencia de Dios, porque Jesús vino, Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó y Jesús volverá. Primera de Corintios 13:10, en Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: no lo anoté, se me hace que no. Sí, perdón. Sí, porque no estaba segura si lo había anotado. Lo voy a leer, lo tengo en otra versión, pero ahorita lo ponemos en pantallas. Cuando lo perfecto llega, lo imperfecto tiene que irse. Cuando lo perfecto llega, lo imperfecto tiene que irse. Lo que hizo Jesús fue cumplir la ley. Dios, y si el velo no se hubiera rasgado, iglesia, Él vino y cumplió la ley. Y si el velo no se hubiera rasgado, tú y yo no pudiéramos entrar al trono de Dios. Acabamos de leer que podemos entrar por su gracia confiadamente ante el trono de Él, confiadamente. Pero si Él no viene y no cumple la ley y el velo no se rasga, tú y yo no pudiéramos entrar confiadamente. Todo lo que no te permitía acercarte a Dios fue anulado, fue cancelado totalmente, completamente. Vamos a ver casi nuestros últimos versículos. En Hebreos 9:8, eso es Dios habla hoy. Si alguien tiene en su dispositivo Dios habla hoy, puede verlo, que es lo mismo que vamos a leer. Hebreos 9:8, Dios habla hoy. Ahí está. Fíjate bien, ¿por qué la ley ya no se puede enseñorear y el pecado de nosotros? ¿Por qué ya no? Aquí lo dice Hebreos 9:8, queriendo el Espíritu Santo, fíjate bien, no lo pierdas de vista, dando a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado,
en tanto que el primer tabernáculo permaneciera de pie. Vamos a leerlo otra vez. Dice, queriendo el Espíritu Santo, dando a entender que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo estuviese de pie. Si el tabernáculo, en otras palabras, mientras siga instalado el tabernáculo de Moisés, con la misma esencia, con sus mismas divisiones, el Espíritu Santo no nos podía revelar a nosotros el acceso al lugar santísimo donde moraba Dios. Espero dándome a entender. Aquí decía que el Espíritu Santo, mientras estuviera el tabernáculo de Moisés, no nos podía mostrar el camino, un camino diferente, más que el que tenía a través del sacerdote. Eso es lo que quiere decir. Pero en Hebreos 8:13, en lenguaje actual, dice lo siguiente. Ahora nos mostró el camino. Si estuviera el tabernáculo de Moisés, no nos hubiera podido mostrar el camino, que fue cuando el templo del velo se rasgó. Dice, cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, ya Jesús había cumplido con la ley, ya el nuevo pacto no. Dice, cuando Jesús nos habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, anterior e inútil, con nosotros un nuevo pacto anterior, y no, yo no lo escribí correcto, lo voy a leer en lenguaje actual. Dice, cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo al pacto anterior e inútil, y ya está a punto de desaparecer. El hecho es que Dios, a través de su Hijo Jesús, rasgó el velo y hace viejo al antiguo pacto y da inicio a este nuevo tratado, a este nuevo pacto y a este nuevo acuerdo. El antiguo pacto, yo no creo que te gustaría estar en el antiguo pacto. En el antiguo pacto tú y yo no teníamos acceso al lugar santísimo. ¿A poco te gustaría vivir así? ¿Verdad que no? No. Ahora tú y yo podemos estar con Él a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. En el antiguo pacto tú y yo no teníamos acceso al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, pues estábamos separados por un gran velo. Iglesia, ¿me explico? ¿Sí? ¿Sí, amén? Amén. ¿Me explico? En que si estuviera el tabernáculo de Moisés, tú y yo estaríamos bajo el antiguo pacto y no podríamos entrar. Tendría que ser el sacerdote. El velo del templo se rasga y dice, todos pueden pasar a cualquier hora, confiadamente, en donde quiera que estés. En el antiguo pacto no podíamos. Por eso dice que estamos bajo un nuevo pacto. Ahora, al rasgarse el velo, ya no hay nada que nos impida acercarnos a la hora que quieras a la presencia del Padre. Estamos bajo un nuevo pacto. Se acabó. Se acabaron las restricciones para entrar, hablar, platicar, escuchar su voz, conversar con el Padre. Hebreos capítulo 8, versículo 6, en Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pero ahora a Jesús, quien ahora ya no es aquel hombre que se tenía que santificar. Jesús fue santo. Dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, ahora Él es el sumo sacerdote. Ahora, no es un mortal como anteriormente. Nuestro sumo sacerdote ya se le ha dado un ministerio que es superior, obviamente, al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un ¿qué? De un mejor pacto, totalmente. Y dice, con Dios basado en mejores promesas. Estamos bajo un mejor pacto, basado en mejores promesas. En el antiguo pacto no podíamos entrar, no podíamos conversar, había un intermediario. Y ay de él si no estuviera en santidad. Hoy bajo un mejor pacto y mejores promesas que estamos, hoy puedes entrar a la hora que quieras, en el momento que quieras. No necesitas que pase un año como el sacerdote. Ahorita, mañana, pasado, siempre puedes sentarte a platicar con Él. Todo momento. Cuando el velo del templo se rasgó, dijo,
tienen libre acceso. Me reconcilio. Nos reconcilió al rasgarse el velo. Hoy esa es la gran noticia, que Cristo es nuestro mayor, supremo y sumo sacerdote. Y como creyentes, la obra que Jesús hizo ya está terminada. La obra de Jesús en la cruz está terminada. No hay nada que hacer, todo está hecho. No se tiene que volver a hacer nada, porque Él lo hizo. Muerte y muerte de cruz, expiró. Si tú te pones a investigar sobre la muerte de Jesús, se dice que era tanto el estrés que sus vasos sanguíneos explotaron. Sudaba, ¿recuerdas? Gotas de sangre. Era tanta la presión, era tanto el estrés, y colgado en esa cruz, muerte asfixiándose, y aún cobró fuerzas para gritar y decir: hecho está, consumado es. Los exhibió públicamente a Satanás. No tiene poder ni autoridad sobre ti, ni sobre mí, ni sobre tus generaciones, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu cuerpo. En ti está el llevarlo a cabo, en creerlo y decir: todo está hecho, consumado es, la deuda está pagada. Enfermedad, tú no puedes enseñorearte de mí. Pobreza, tú no tienes parte ni suerte en mí. Porque diablo, fuiste exhibido y desarmado. ¿Sí te acuerdas de esos versículos que acabamos de leer? Fuiste exhibido públicamente, avergonzado. Esos versículos me gusta en lo personal. Cuando paso por situaciones que le digo: ¿sabes qué? Escrito está, avergonzado, exhibido, desarmado. Es como alguien que te va a asaltar, que quiere asaltar a alguien, no, bueno, a ti no, a alguien que quiere asaltar y no trae un arma, está desarmado, no trae, o sea, no te puede hacer nada. Córrele y a lo mejor te puede golpear, pero no puede acabar con tu vida. El enemigo quedó totalmente desarmado. Estamos bajo un mejor pacto, gloria a su nombre. Ya está terminada la obra. Tú y yo podemos entrar a su presencia a placer cuando queramos, gracias al velo del templo que se rasgó a causa de Jesús. Y el velo del templo se rasgó. Muchas veces cantamos cantos que dicen: y el velo se rasgó, amor asombroso. La alabanza, por favor. Y sí, pero ¿qué significado tenía que el velo del templo se rasgara? Es la diferencia tan grande de los cristianos que tenemos, los que aceptamos a Jesús, es vivir en libertad, porque dijo: consumado es. Nuestro último versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Termino con este versículo. Dice: así que, amados hermanos, te está hablando a ti, me está hablando a mí, le está hablando a cada uno de nosotros. Amados hermanos, podemos entrar con valentía, así lo dice, en el lugar santísimo. Ya podemos entrar en el lugar santísimo. Ya no dependemos de aquel tabernáculo ni de aquel sacerdote. Ya podemos entrar. Fíjate cómo lo dice, grábatelo. Hebreos 10:19 lo dice: escrito está. Cuando te entra la duda, cuando dices: híjole, hice esto, ¿será que Claro que puedes, tenemos un abogado. Dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. Antes no podíamos, antiguo pacto, nuevo pacto, ahora podemos. En el lugar santísimo del cielo. ¿Por causa de qué, iglesia? Por causa de la sangre preciosa, tibia y poderosa y vigente de tu Jesús de Nazaret. El velo del templo se rasgó y tu vida y mi vida nunca fue la misma. Amén, amén. Era diferente, pero ahora sabemos. Bueno, si lo sabías, qué bueno, pero quería explicar de esta manera. Cuando te sientes intimidado, si gustas ponerte de pie, cuando te sientas intimidado, cuando llegue la culpa, cuando llegue: me equivoqué, esto no debió hacer, consciente o inconsciente, recuerda, ya no hay un velo que nos separe, ya no. Tu Jesús pagó un precio, mi Jesús pagó un precio. En esa cruz quedó clavado la enfermedad. En esa cruz, fíjate bien, en esa cruz quedó clavada
toda la enfermedad, ponle el nombre que quieras, toda enfermedad. En esa cruz quedó clavada toda pobreza. En esa cruz quedó clavado toda vergüenza. ¿Tienes vergüenza por el pasado? ¿Tienes amargura en tu interior? ¿Tienes resentimiento? Ya fue clavado en la cruz. Ya el diablo ya no te está desarmado. Lo único que puede hacer es lanzar pensamientos y decirte, ¿crees que ya se le olvidó al Señor? Si tú estás enfermo, si tú tienes esto, si tú no has perdonado. Eso sí, hermano, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Dios te perdonó y lo menos que Él espera, y lo que Él espera más bien dicho es que tú perdones así como Él te perdonó, que nosotros perdonemos. El rencor seca los huesos, dice un versículo. Todo fue hecho, consumado es, todo está pagado. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Él es grande, Él es bueno. Y si algo en ti no estabas batallando, dale vuelta a la página y dile, Señor, gracias porque el velo del templo se rasgó y ahí llevaste toda mi vergüenza, toda la enfermedad, todo lo que me aqueja, toda la falta de memoria, que a veces batallamos con eso. Te invito a que cantemos un canto que solamente lo entonará Leslie, pero es el canto de cuando el velo se rasgó. Si te lo sabes, y levanta tus manos agradeciendo a que somos libres. Amén. ¿Por qué no le das otro aplauso a nuestro Dios? Gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Yo quiero hacer una oración. Si gustas cerrar tus ojos y gustas decirle al Señor, gracias. Gracias por haber roto el velo que nos separaba. No teníamos acceso. Dependíamos de un mortal que podía morir en ese lugar por no soportar tu presencia, porque no tienes nada que ver con el pecado. Gracias porque estamos bajo un mejor pacto, establecidos sobre mejores promesas, Señor. Gracias. Con tus propias palabras puedes agradecer a ese amor tan asombroso como dice este canto, y se queda corto. Asombroso, amor asombroso. Gracias por morir por mí en esa cruz, Señor, y haber avergonzado al enemigo. La muerte no te pudo detener. Exhibiste al enemigo, el cual está vencido y está literalmente abajo de nuestros pies, porque tú lo venciste por nosotros y nos diste autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Gracias, Dios, porque ese velo se rompió de arriba abajo. Solo tú podías hacerlo. Todo lo que nos separaba de ti, Señor, quedó cancelado. Gracias a la preciosa sangre, al sacrificio que nunca podremos comprender, ni nunca podremos saber el dolor y el sacrificio que pagó por ti y por mí. Gracias, Padre. Solamente nos resta decirte gracias y nuestras vidas dispuestas a servir a tus pies. Gracias por haber llevado en esa cruz toda enfermedad de mis hermanos, los que están aquí presentes y los que nos ven a través de YouTube. Hermano, hermana, esa enfermedad ya fue clavada. Lo leímos, ya fue cancelado. Es ilegal que toque tu cuerpo. Yo no puedo hacer más de lo que Jesús ya hizo. Cada vez que venga ese síntoma y ese dolor, dile, consumado es. Te vas. Exhibido fuiste. Consumado es. Está hecho. Jesús ya no puede hacer nada, ya lo hizo todo. Te toca a ti tomar autoridad sobre situación precaria, sobre problemas familiares, sobre tu mismo carácter tal vez, sobre rencores, sobre el pasado, sobre todo lo que tú sabes que estás pasando. Resiste al enemigo, dice la Biblia, y huirá. Huirá. ¿Cómo se resiste? Con la palabra de Dios, incorruptible, que nunca, nunca cambia. Amén y amén. Gracias, Padre. Puedes tomar tu lugar, hermano. Gracias. Gracias por haber venido a escuchar palabra de Dios. Mi oración siempre es que el Espíritu Santo
sea sobre cada uno de nosotros, que me dirija, que nos dirija a todos y cada uno. Nadie es más importante que nadie. Todos somos iguales, todos somos iguales. La única diferencia es que me toca enseñar de este lado, pero tan valioso tú como valioso yo. Somos iguales delante de Dios y murió por todos y cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a su nombre, que nos dio la libertad, nuestro máximo líder, que nos dio autoridad, libertad, y el velo se rasgó y hoy puedes platicar con Él confiadamente, sin vergüenza, sin pena, pues, sin pena alguna, confiadamente. Ese es tu Dios. Digo, ¿por qué hacer las cosas difíciles cuando Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Señor, te creo, lo hiciste todo. Caray, dio a su hijo para que muriera por ti y por mí. Te dio todo, entonces tienes todo. ¿Por qué querer llevar sufrimiento? Como hay sitios, sin mencionar, que tienes que hacer indulgencias, pagar, latiguearte, no sé, tienes que cargar con esa carga, con esa culpa por tantos años. No es así, no es así. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Gracias también les doy por estar aquí. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Amado Señor, tu palabra dice que tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias también, Señor, te doy por las fuerzas nuevas que tú le das a mis hermanos y las estrategias en sus trabajos, Dios, para que sean productivos, Dios, y encuentren gracia, Señor, con el superior, si están sujetos, Señor, a algún jefe, Padre, que tú le des gracias para un ascenso, Señor, porque son tus hijos, porque somos tus hijos, Señor, para un mejor pago, Dios. Que tu gracia les abra las puertas y que le des fuerzas a los que nos cansamos, Señor. Gracias porque tú lo prometiste. Multiplica el 100 por 1, tal cual como está escrito. Amén y amén. ¿Tenemos alguien que nos visite por primera vez o no? Hay una chica, no sé su nombre, me lo dijeron. Brisa. Mayra. Ah, mira, sí. Mayra, por favor, hermanos, ponte de pie, Mayra. No es para avergonzarte, que no te dé pena. Acabamos de hablar que no hay pena. Dios te bendiga, Mayra. Esta es tu casa. Dios te bendiga. Por favor, alguien que esté ahí cerquita, si ya lo saludaste, bienvenida nuevamente. Aquí hablamos palabra de Dios solamente. Amén y amén. Él nos va perfeccionando día con día. Mis errores, mis equivocaciones, que gracias por pasarlo por alto, iglesia. Él nos va a perfeccionar hasta que venga, hasta la venida. Bueno, tenemos también, te recuerdo, nuestros servicios, somos de casa, bueno, miércoles 6 de la tarde y tenemos oración, domingo 10 de la mañana y como hoy, y en la tarde también tenemos nuestro servicio. Muchos hermanos no vienen en la mañana, gracias a Dios por el servicio de la tarde. A mí no me intimida de verdad los que somos, a veces somos los que vienen personas nuevas que no pueden venir en la tarde, gloria a Dios, para eso está la iglesia, amén. Para eso estamos y les invito a que sigan viniendo. Volvemos otra vez, los jóvenes estaban de vacaciones, nuestros servicios de los jóvenes 5 de la tarde, algo así. Tenemos los jóvenes a las 6 y luego el grupo de alabanza a las 6 primero. Grupo de alabanza 4:30, anímate a venir. Gracias por las personas que nos apoyan. Gracias a los ujieres, tenemos ujieres también allá también de lujo, bueno, todos son de lujo, Rebequita y Alejandro apoyándonos. Gracias a todos los ministerios, a mi hermana Mari que está en el talento, por cierto, los invito al talento para que nos acompañen, por favor, y convivir un ratito ahí, o un ratote, lo que tú quieras, para que estemos conviviendo. A la hermana Mari, a nuestros hermanos que hacen el aseo, a mi hermana que está al frente del grupo de alabanza, a todos y cada uno de los que nos apoyan en los ministerios. Y si tú te quieres agregar a un ministerio,
desde ahorita te digo, no vas a encontrar perfección, porque no la tenemos, no la hay, nos equivocamos. Lo que yo, ya por al menos por mí y por mis líderes, por los líderes que sirven al Señor, no hay dolo. Si alguien te hace sentir mal, yo me atrevo a decir que no es dolo y que todo se resuelve hablando. Si te quieres integrar, bienvenido. También Manuel, que siempre está con el grupo de poniendo las citas bíblicas. A todos y a cada uno de ustedes, gracias. A los que vienen también aquí a escuchar palabra, gracias. Y a invitar, y a los que van a invitar, a los que invitan personas, también se los agradezco. De verdad que sí, siempre están en las oraciones. Los miércoles que tenemos oración, se ora por Rema, se ora por cada uno de todos nosotros y de los que nos escuchan y de quien quiera pedir oración. Tenemos también en abril, ya este mes, el festejo de los niños. El 28 tenemos el festejo. Tú ya puedes ir trayendo los dulces, solo para que ya se puedan hacer los aguinaldos de nuestros niños, que tenemos mucho, la iglesia sigue creciendo, gloria a Dios. Y la pizza, ponte de acuerdo con mi hermana Anaí, para que las traigan el día que se va a festejar a los niños. Y el miércoles, hoy nomás, el mayo tenemos la celebración del Día de las Madres. Y la última semana de junio tenemos nuestra hermana invitada, Alejandra González, de la ciudad de Guadalajara. Y serían todos nuestros anuncios. Si gustas ponerte de pie, iglesia, para quedar despedidos. Si gustas también levantar tus manos. No, discúlpame, antes de esto, una disculpa, baja tus manos, perdóname. Me pasaron a orar por la comadre de la mamá del hermano Javier, María Jesús Sánchez, por sanidad, tiene cáncer. Esto es bien fácil, ¿sí sabías? Dijimos que Jesús llevó las enfermedades, ¿o no? Amén. Entonces el cáncer es una enfermedad que no tiene parte ni suerte en esta persona. Se llama María de Jesús, hermano Javier. Amén. Hermanos, quiero que oremos con la autoridad que Jesús nos delegó. Amén. Lo desarmó, lo exhibió públicamente. Entonces no tiene parte ni suerte sobre la vida de María de Jesús. ¿En qué parte tiene, no saben? Estómago, pulmones, senos y pulmones. Amén. Y rabaraka satara y kiriba shatara. Entonces, orando, amén. Hay poder en el acuerdo. ¿Sí sabes eso, verdad? Si todos oramos por lo mismo, hay poder. Amén. Vamos, iglesia, con la autoridad que Jesús nos delegó. Señor Jesús, venimos, Señor, clamando, Padre, por un milagro para esta mujer, Señor, que tú conoces, que se llama María de Jesús Sánchez. En el nombre de Jesús y con la autoridad que nos fue delegada, echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu canceroso, todo espíritu que sea contrario al Espíritu Santo, que esté operando de una forma ilegal, porque fue comprado a precio de sangre en pulmones y en sus senos. Declaramos, Señor, tu sangre vertida, sangre que limpia, que purifica, ahora mismo es quitado. Espíritu de enfermedad, te arrodillas. Espíritu de cáncer, te arrodillas ante el nombre de Jesús de Nazaret. Hacemos un vallado a su alrededor, la blindamos con tu sangre. Isaías 53, 1 de Pedro 2:24 dice que Jesús llevó todas las enfermedades de esta mujer en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es, y María de Jesús fue sana. Vierto la preciosa sangre de Jesús en cada uno de sus órganos ahora mismo. Padre, gracias, gracias porque moriste por esta sierva tuya, por esta mujer. Ella reconocerá que fue sanada, Señor, que ya fue sanada hace más de 2000 años gracias a tu sacrificio en la cruz. El velo se rasgó, Señor, para darle sanidad. Consumado es, tú lo dijiste. Declaramos sanidad en el precioso nombre de Jesús de Nazaret y por tu sangre. Amén. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Ella es sana, escrito está. Amén. Ahora sí, vamos a levantar nuestras manos. Que la bendición de nuestro Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora, iglesia, y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí agradecidos con el Señor por haberse rasgado el templo, el velo del templo de arriba a abajo y habernos dado acceso al lugar santo. Y todos decimos agradecidos un amén y amén. Dale otro aplauso a nuestro Señor. Quedamos despedidos, iglesia. Gracias. Te esperamos nuevamente miércoles y domingo.